Tengan todos muy buenas tardes, distinguidos participantes. Siempre es un gusto recibirlos en este espacio. Sean bienvenidos a esta sesión de nuestro programa de webinarios en los que estamos desarrollando el módulo de avances, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. Agradecemos su asistencia a este espacio de actualización científica continua. En este día tenemos el honor de contar nuevamente con la distinguida participación del doctor Néstor Cáceres Ágreda, quien impartirá la conferencia tan importante de ejercicio físico como intervención terapéutica en pacientes con riesgo cardiometabólico. En su primera participación, el doctor Cáceres nos compartió valiosa información sobre diabetes y el riesgo cardiovascular de la diabetes mellitus, además de presentar un enfoque muy interesante sobre la salud cardiorrenal metabólica. Nos invitó a que meditáramos sobre estos términos y el impacto que esto podría tener en la salud. De igual forma, yo les invito a ustedes a que escuchen en nuestro canal de YouTube esta interesante conferencia. El Instituto Nacional de Salud está haciendo los trámites indispensables ante el CONAMED para que todas las conferencias magistrales a las que puedan asistir y las actualizaciones, tanto por esta vía como por los entrenamientos que son ofrecidos aquí, tengan una convalidación que sean de créditos obtenidos para los especialistas. Nuestro invitado, el doctor Cáceres, es reconocido especialista en el área de la medicina interna y la endocrinología, con formación en técnicas estadísticas aplicadas a la investigación y es maestro en fisiología del ejercicio. Su destacada trayectoria académica y profesional aporta un invaluable conocimiento a la comprensión y abordaje de esta temática en particular y de muchas otras relacionadas con el área metabólica que son de gran relevancia en salud pública y en la práctica clínica diaria. Actualmente, el doctor Néstor Cáceres se desempeña como coordinador académico del programa de salud metabólica de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador y es profesor invitado de la Facultad de Medicina de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es además un destacado profesional en la especialidad de la endocrinología y un investigador nato. Es privilegio para nosotros contar con su asistencia al instituto. Nuevamente, agradecemos su participación y su apoyo y le cedemos el espacio, siempre pidiéndole a todos que mantengan sus salidas de video y audio cerradas, invitándoles a que manejen sus preguntas en el chat, las cuales serán contestadas al final de la presentación. Bienvenido, doctor Cáceres, le cedo el espacio. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Vamos a hablar en esta tarde sobre el ejercicio como tratamiento, como intervención terapéutica. El ejercicio es un pilar en el manejo de la salud cardiorrenal metabólica, como bien dijo la doctora en la presentación. Y vamos a mencionar algunos conceptos que están de vanguardia en este momento. Para fines de lo que vamos a hablar durante la charla, solo dividir dos conceptos que son diferentes. La actividad física son los movimientos o la actividad muscular que tenemos al caminar o al hacer alguna actividad diaria. Y el ejercicio es diferente, es un concepto que es una actividad física sistemática y programada, ¿verdad? Para hacer la diferencia conceptual de ambas. Usualmente cuando hablamos de riesgo cardiometabólico, se nos viene a la mente, digamos, el concepto de resistencia a la insulina, obesidad central asociada a síndrome metabólico y los factores mayores de riesgo cardiometabólico, como son la dislipidemia, la hiperglicemia y la hipertensión arterial. Y englobados en lo que tradicionalmente hemos conocido como síndrome metabólico, con las diferentes formas de criterios diagnósticos que hay. Esto confiere al tener un riesgo 2 a 4 veces mayor de enfermedad cardiovascular
y un riesgo más alto de desarrollar diabetes. El ejercicio per se tiene efectos directos e indirectos en la salud y el riesgo cardiovascular. Los efectos directos probablemente los podríamos ejemplificar a nivel de músculo, de calidad muscular, metabolismo muscular y específicamente al nivel de mitocondria, y aunque no está directamente en la diapositiva, sí está implícito abajo, sobre tejido graso, de lo cual vamos a comenzar a comentar un poquito más adelante. Desde el punto de vista muscular, principalmente es su acción sobre mitocondrias y la oxidación de sustratos a nivel de sistemas como la cadena transportadora de electrones y sistemas oxidativos mitocondriales, donde participan enzimas como la MPK o la PGC1 alfa, ¿verdad? Y esto mejora el perfil de lípidos, mejora la sensibilidad de la insulina, ¿verdad? Y mejora la captación de glucosa independiente de la insulina, lo cual a su vez lleva a disminución de los valores de insulina como factor de riesgo y a disminución de los valores de glucosa, lo cual se traduce en disminución de evento cardiovascular, pero tiene efectos indirectos, por ejemplo, a nivel de la integridad celular, por ejemplo, disminuyendo los marcadores de oxidación o marcadores de radicales de oxidación, ¿verdad? Aumentando la capacidad antioxidante celular, em, protege contra el daño exógeno dirigido al DNA, etcétera. Y a nivel inflamatorio, también disminuye marcadores inflamatorios como interleuquinas, ¿verdad? El ejercicio, por ejemplo, tiene un efecto directo sobre la interleuquina 6, ¿verdad? Y sobre efectos inflamatorios a nivel de leucocitos y producto de glicosilación avanzada. Ahora, desde el punto de vista clínico, existen dos perfiles, como ya sabemos en la evidencia científica, los estudios observacionales y los estudios no observacionales. Pero digamos, en este caso, que son los estudios, se mencionan estudios observacionales, si ustedes ven, hay estudios de hace más de 25 o 30 años, en la que ya se asociaba que el ejercicio mejoraba el perfil lipídico y disminuía los valores de presión arterial. En el círculo que está en rojo abajo, es un estudio del 2010, es interesante porque em, es un estudio observacional en el que se asoció que el incremento de pasos en el día disminuía la prevalencia de síndrome metabólico. Y aproximadamente de esta manera, el estudio concluyó que una disminución o adicionar 1.000 pasos al día disminuía el riesgo de un 10% del desarrollo de síndrome metabólico. Es decir, por cada 1.000 pasos adicionales diarios se disminuía un 10%. Y estudios de intervención, hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, el Look-Ahead, que es un clásico, ¿verdad? En el que el grupo de intervención tuvo reducción de peso, hemoglobina glicosilada, eh, mejoró diferentes factores de riesgo cardiovascular, excepto el LDL, porque el LDL, digamos, tiene una explicación fisiopatológica diferente a los triglicéridos y al HDL, que no viene el caso mencionar en este momento, pero se vio que en términos generales los estudios de intervención también demostraron disminución de riesgo cardiovascular, pero quisiera mencionar este que es un clásico, el último, en diabetes. El estudio el programa de prevención de diabetes, que fue un estudio que se realizó en personas con prediabetes, para estudiar la progresión a diabetes, y comparó, digamos, el grupo de control contra el grupo farmacológico, contra el grupo de estilo de vida, y se vio que el grupo de estilo de vida prevenido retrasaba la diabetes, digamos, de mejor forma. Pero en lo que nos compete en este momento, quisiera mencionar que en un subanálisis del mismo estudio,
¿verdad? Que es un clásico en endocrinología. El grupo de intervención en estilo de vida, ¿verdad? Alcanzó hasta un 38% de reversión de síndrome metabólico y un 41% de reducción de nuevo inicio de síndrome metabólico. Y las metas de reducción de peso anduvieron alrededor del 7%. O sea que eso se logra con metas de reducciones de más o menos de esos porcentajes. Ahora, desde el punto de vista de ejercicio, una variable muy utilizada en el ámbito de riesgo cardiovascular es lo que conocemos como VO2 max o como fitness cardiorrespiratorio, es como la capacidad aeróbica. Vamos a comentar un poco más adelante. Pero el punto es que el fitness cardiorrespiratorio, digámoslo así, considerado como la capacidad aeróbica como una medición de la capacidad aeróbica de la persona, también se ha visto, independientemente de la reducción de grasa abdominal, que disminuye el riesgo y es un factor independiente. Y se ha visto, si ven en el círculo rojo, que hay una asociación inversa importante entre VO2 max y síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mejor capacidad aeróbica tiene una persona, menos riesgo cardiovascular tiene. De tal manera que una persona en forma físicamente podría tener hasta 20 veces menor riesgo de tener síndrome metabólico comparado con aquellos con una pobre, digamos, capacidad o con un pobre estado metabólico. Y de esta manera, em, la diferencia entre tener y no tener síndrome metabólico se estimó en aproximadamente 2,5 METs, recordando que un MET es aproximadamente 3,5 mililitros por kilo minuto, que es la manera en la cual se mide. Lo importante de esta gráfica es recalcar que el ejercicio aeróbico per se, independiente de otros factores, también es protector en el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué? Porque el fitness cardiorrespiratorio involucra diferentes órganos en el cuerpo, desde la difusión de oxígeno a nivel de alvéolos, a nivel pulmonar, el bombeo de la sangre, una buena contracción muscular, el transporte, el VO2 se ve afectado, el VO2 max se ve afectado, por ejemplo, por descensos de hemoglobina, un estado nutricional adecuado, hasta su utilización de oxígeno a nivel celular, especialmente a nivel de mitocondria, a nivel muscular. Entonces integra actividad muscular, transporte de O2 y CO2 y la ventilación. Entonces, el fitness cardiorrespiratorio involucra o integra diferentes sistemas en nuestro cuerpo. Este es un estudio para demostrar nada más o para ejemplificar que con el ejercicio todas las causas de mortalidad cardiovascular y mortalidad general están disminuidas. En la gráfica de arriba es mortalidad, todas las causas de mortalidad y en la causa de abajo mortalidad cardiovascular. Se dividió este estudio en quintiles. La línea de base es las personas sedentarias. Y si ustedes ven las personas que corren o que hacen ejercicio corriendo, ¿verdad? Disminuyen su riesgo cardiovascular y de otras causas porque también el ejercicio está asociado a disminución no solo de enfermedad cardiovascular, sí, está asociado a mejora del sistema inmune y a otras situaciones de enfermedades crónicas, pero lo importante es ver que incluso desde los quintiles con menos ejercicio ya había un beneficio. Y en la parte superior en amarillo se puede leer que por cada mes de incremento o sea, unidad de MET de incremento de fitness cardiorrespiratorio, se reduce entre 13 y 15% la mortalidad general y cardiovascular. El otro órgano importante en la evaluación del riesgo cardiovascular es el tejido adiposo.
El sedentarismo hace que el tejido adiposo sea disfuncional. Y dentro de los marcadores fisiopatológicos de disfunción del tejido adiposo está la hipertrofia celular, la inadecuada angiogénesis, el incremento de apoptosis, el incremento de la infiltración de macrófagos, la inflamación y la fibrosis. Entonces, depósitos ectópicos de tejido graso en músculo e hígado aumentan la resistencia a la insulina y a nivel pancreático disminuyen la secreción de la insulina, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2. Por eso es que en la actualidad es muy importante ya no solo el concepto de grasa abdominal, sino que de depósito ectópico, como en hígado, por ejemplo, que está asociado, potencialmente puede asociarse a hígado graso o a incluso llegar a estados de fibrosis. Y a nivel pancreático, por ejemplo, se ha visto, hay estudios que han demostrado que en pacientes con sobrepeso importante, cuando disminuye, em, con estudios hechos por resonancia, cuando disminuye el sobrepeso y se disminuye la cantidad de grasa pancreática, la secreción de la célula beta de insulina mejora ostensiblemente. Y esto es el efecto del ejercicio sobre el tejido adiposo. Tenemos un tejido disfuncional, se hace ejercicio y vean la reacción local en el tejido adiposo. Lo contrario, disminuye la inflamación, aumenta la vascularidad, disminuye la fibrosis, disminuye el tamaño celular, incrementa la sensibilidad a la insulina y a nivel muscular incrementa la sensibilidad a la insulina, un concepto de que mejora la flexibilidad metabólica, mejora la oxidación a nivel mitocondrial, el depósito ectópico de grasa a nivel muscular mejora y mejora los depósitos de glucógeno. Entonces, el ejercicio tiene un impacto tanto a nivel de tejido graso como de tejido muscular. Por eso es que el fitness físico, llámese fitness cardiorrespiratorio y calidad muscular o fuerza muscular, quizá el concepto más adecuado sería calidad muscular, y el fitness físico o el fitness cardiorrespiratorio y la composición corporal en la actualidad se consideran factores de riesgo cardiovascular no tradicionales independientes del índice de masa corporal, que pueden ser modificados por el ejercicio. Ahora bien, todos los diferentes tipos de ejercicio generan las mismas reacciones fisiológicas o fisiopatológicas. Esta gráfica lo ejemplifica. A su izquierda tienen ejercicios de alta intensidad, ¿verdad? Y en aeróbicos, en medio ejercicios de moderada intensidad y a su derecha donde dice ejercicios de resistencia sería el equivalente a ejercicios de fuerza. Donde es más ancha la curva, donde es más ancha, es donde tiene mayor efecto, donde es más delgada es donde tiene menos efecto. A nivel muscular, aumenta la captación y la utilización de oxígeno por aumento de la densidad muscular capilar, aumenta el radio capilar a fibra muscular, hay una mejor, digamos, participación de las fibras musculares tipo 1, que son las oxidativas, que son las que tienen un contenido mitocondrial importante y hay una reducción de peso. Y ahí ustedes pueden ver que el ejercicio más intenso supera el ejercicio moderado, en este caso aeróbico. A nivel de sensibilidad a la insulina y la lipólisis, el aumento de GLUT4, que son y muy importantes para mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, ¿verdad? El aumento de la actividad de la lipasa y el contenido de lípidos y el tamaño del adipocito se ve mayormente afectado por ejercicio de tipo aeróbico y menos por ejercicio de fuerza. La transportación y envío de oxígeno
que es asociado, por ejemplo, a tamaño arterial o a vasodilatación de la arteriola o la densidad de la arteriola y que potencialmente puede disminuir la presión arterial. Si ustedes ven, hay beneficio en todos los tipos de ejercicio, un poco más en el ejercicio aeróbico intenso. Y el aumento del, digamos, del volumen diastólico y de la masa del ventrículo izquierdo, por ejemplo, vean en el tipo de ejercicio aeróbico comparado con el ejercicio de fuerza. Es decir, todos los ejercicios, todos los tipos de ejercicio tienen un beneficio, pero los beneficios son un poco diferentes y esta gráfica, que es otro artículo, lo ejemplifica, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio aeróbico tiene impacto en el fitness cardiorrespiratorio, en el VO2, en lípidos, efectos hemodinámicos, ¿verdad? El ejercicio de fuerza sobre metabolismo de glucosa, fuerza y masa muscular, pero al final la combinación de ambos prácticamente abarca todo y disminuye factores de riesgo tradicionales cardiovasculares y de esta manera disminuye la mortalidad cardiovascular. Este estudio comparó ejercicios de lo que conocemos como ejercicios tipo HIIT contra ejercicios moderados, es decir, un ejercicio intenso contra ejercicios moderados, definiéndose el HIIT como la capacidad hacer ejercicios en pulsos, ¿verdad? Con un trabajo cercano al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, que es la definición de un HIIT. Y el SIT es en pulsos también, pero cercano al 100%. ¿Verdad? En este caso midieron el diámetro y la velocidad de flujo en la arteria carótida y otros parámetros hemodinámicos. Y es una gráfica del mismo estudio en que el que compara el estudio HIIT con el moderado continuo, que se llama. Y si ustedes ven, el estudio HIIT tiene, el ejercicio tipo HIIT tiene algunas situaciones o algunos beneficios que no se ven en el ejercicio moderado continuo, como por ejemplo la rigidez arterial la mejora más el entrenamiento tipo HIIT, la velocidad de flujo sanguíneo, etcétera. Entonces hay algunos beneficios, digamos, que son diferentes dependiendo de la intensidad del ejercicio. Es decir, no solo es el tipo de ejercicio, sino también dependiendo de la intensidad del ejercicio los cambios metabólicos van a ser diferentes. Existe un concepto conocido como EPOC, que es el consumo de oxígeno post ejercicio. Y en este estudio igual comparó, es en ejercicios intensos contra ejercicios moderados. Y lo que se vio es que en ejercicios, en ejercicios intensos, que sería el ejemplo del HIIT, pérdida de grasa en este tipo de ejercicios puede ser, o sea, la oxidación de grasas puede ser explicada por el consumo de oxígeno post ejercicio, es decir, el, el oxígeno que se consume posterior o la necesidad de oxígeno que se tiene posterior a realizar un ejercicio, mejorando de esta manera el tejido graso disfuncional. Las ventajas que pone el autor en este caso, ¿verdad? Es que ejercicios intensos necesitan un menor tiempo, ya lo vamos a ver en unas recomendaciones más adelante, eh, y hay beneficios post ejercicio relacionados como lo acabamos de mencionar. En ejercicio y síndrome metabólico, pues hay mm, muchos beneficios demostrados, ¿verdad? En todos los factores de riesgo, incrementa el gasto energético, incrementa la actividad de lipasa de lipoproteína, que tiene que ver con el metabolismo de los triglicéridos. Hay una disminución de la resistencia periférica a la insulina, hay angiogénesis, dilatación y mejoría de la sensibilidad a la insulina, pero también el ejercicio ejerce cambios epigenéticos en el DNA a través de la metilación, dañando el anillo de citosina pirimidina, el cual está asociado a componentes de síndrome metabólico. Esta es una gráfica clásica de los diferentes tipos de las diferentes fases del ejercicio. El VO2 max sería
la mayor intensidad posible, es decir, el mayor consumo de oxígeno al mayor ejercicio posible que puedo hacer sería al final de la fase 3, en la fase estable, al final de la fase 3. Y, por ejemplo, caminar sería en la fase 1, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la oxidación de, donde está mayormente la oxidación de grasa. Es decir, pongo esta gráfica para demostrar o para mostrar, digamos, que diferentes tipos de ejercicio utilizan sistemas energéticos diferentes, ¿verdad? Y entonces tendrá obviamente adaptaciones metabólicas diferentes. El tiempo también es importante, no solo la intensidad, y vemos acá, por ejemplo, en la vertical, todas las causas de mortalidad; en la horizontal, la duración de la actividad diaria. Por eso es importante medir el tiempo de ejercicio diario o por semana. Y como se ve ahí, cuando se miden minutos, a medida pasan los minutos, el riesgo, la reducción de las causas de mortalidad es menor. Es decir, es mejor hacer 60 minutos, 29%, por ejemplo, que aprox, digamos, 35 minutos, 20% en reducción. O sea, a más tiempo de actividad física, mayor beneficio. Y punteada se ve el ejercicio intenso, que tiene beneficios también importantes en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Es decir, también es importante el tiempo que se realiza el ejercicio. Este es un estudio, una revisión en la que estudió el ejercicio y la pérdida de peso. Haz- Acá vemos la recomendación tradicional de 150 minutos de actividad física por semana, que es la recomendación tradicional, con una pérdida de peso de aproximadamente 2 kilos. Esto es ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico no se refiere a ejercicio de fuerza, se refiere a ejercicio aeróbico. Pero vean que si el objetivo es pérdida de peso, 150 minutos es insuficiente y se necesitan en promedio entre 300 y 400 minutos por semana para alcanzar una pérdida de peso cercana o mayor al 5% del peso. Y esa reducción va a ser mayor, ¿verdad? Dependiendo también de la intensidad del ejercicio. Y si ven a la derecha, para mantener la pérdida de peso, más o menos se necesitan entre 200 y 300 minutos de actividad moderada. Es decir, cuando una persona entra en un plan de reducción de peso, no es que alcanzó el peso y paró el ejercicio. Para mantener los beneficios, el ejercicio debe persistir después de haber alcanzado la meta de recomposición corporal o de reducción de peso. Esta es solo una gráfica para mostrar el gasto calórico es diferente si una persona tiene una mayor cantidad de masa muscular o tiene un porcentaje de grasa diferente. Por eso es que las tasas metabólicas basales van a ser diferentes en uno o en el otro, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio que hago, las fuentes energéticas son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo hacer un ejercicio a baja intensidad con una frecuencia cardíaca, con un 60% de la frecuencia cardíaca máxima, que hacer un ejercicio intenso con un 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Los sistemas energéticos que se usan son diferentes. Esta es una gráfica también asociada a pérdida de peso y se ve que la mayor eficacia para reducción de peso, que está asociada a disminución de riesgo cardiovascular, es cuando se combina nutrición más ejercicio. Y en términos generales, la menor eficacia es cuando se hace ejercicios de fuerza. Es decir, desde el punto de vista pérdida de peso, el ejercicio aeróbico solo es superior al ejercicio de fuerza como si el objetivo inicial es reducción de peso. Esta es una diapositiva muy interesante en la que se relaciona el ejercicio con la prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares. Y algo de lo que ya mencionamos, hay diferentes mecanismos como disminuir la inflamación, mejorar la glucosa, la integridad celular, la salud vascular, la regeneración miocárdica, tiene efectos directos antiarrítmicos, el preacondicionamiento cardíaco, etcétera. En la gráfica de la, eh, de las flechitas que están ahí, si comenzamos en la parte de abajo, sería la persona inactiva.
Si hacemos ejercicio abajo de lo que nos recomiendan las guías, ese es el beneficio, o sea que a medida yo voy subiendo mi intensidad de ejercicio, ¿verdad? Yo voy mejorando, disminuyendo mi riesgo cardiovascular. Si ven en el tercer cuadro a la izquierda, donde están las guías donde dice WHO, de la Organización Mundial de la Salud, ven que esas son las guías actualmente recomendadas. Pero evidencia, digamos, de los últimos años ha demostrado que actividad o ejercicio superior a lo que nos recomiendan las guías potencialmente nos podría dar una mayor reducción en el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y esto se refiere tanto en tiempo como en intensidad de ejercicio. Todas las causas de mortalidad, según el fitness cardiorrespiratorio o VO2 max, están, o sea, a mayor VO2 max tengamos o mayor capacidad aeróbica tengamos, menor, digamos, menor riesgo tenemos de enfermedad cardiovascular. Por eso es que el fitness cardiorrespiratorio VO2 max es un fuerte predictor de mortalidad, tanto como otros factores tradicionales como hipertensión o diabetes. Más de todas las causas de mortalidad están asociadas aproximadamente a 5 METs. Y un incremento de ejercicio que se calcula que una persona, por ejemplo, haciendo ejercicio moderado, podría tener un incremento entre 1 y 1,5 METs. Ese incremento está asociado a una disminución del 10 al 30% del riesgo cardiovascular. Por eso es que en la actualidad el fitness cardiorrespiratorio es considerado por algunos autores como el nuevo signo vital. Estas son las recomendaciones de ejercicio según la guía: 150 a 300 minutos de ejercicio moderado o 75 a 150 minutos de ejercicio vigoroso. Ahí hay diferentes ejemplos. Moderado podría ser bicicleta o podría ser caminar rápido. Intenso podría ser nadar o bicicleta a una mayor velocidad o trotar, ¿verdad? Y aquí están las recomendaciones en relación al síndrome metabólico, de manera quizás incluyendo el entrenamiento de fuerza, que son básicamente las recomendaciones tradicionales o que se dan en la guía de actividad física. Desde el punto de vista aeróbico, 150 a 300 minutos semanales de ejercicio de moderada intensidad o 75 a 150 intensos y al menos 2 sesiones de ejercicios de fuerza por semana. Ahora bien, la prescripción de ejercicio debería de ser una receta. No pueden ser guías generales. No puede ser como, usando un ejemplo, como que a alguien con hipertensión el tratamiento sea darle un antihipertensivo. Hay diferentes tipos de antihipertensivos dependiendo del perfil de la persona al que se le está dando. Pues algo similar sucedería con la prescripción de ejercicio. No es lo mismo, por ejemplo, prescribir ejercicio a alguien con fibromialgia, a alguien con sarcopenia o a alguien que quiere tener reducción de peso, a un diabético descontrolado. Entonces, el ejercicio debería de prescribir y debería de ser una prescripción como una receta que debería de incluir por lo menos las 5 variables recomendadas: el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio, la frecuencia del ejercicio, el tiempo y la progresión. La progresión es algo bien importante porque, por ejemplo, aunque las guías digan que son 150 a 300 minutos por semana, progresión se refiere que probablemente a alguien que sea completamente sedentario no va a alcanzar esa meta inmediatamente. Entonces se puede comenzar con metas inferiores dependiendo del perfil de la persona, progresarlo en el tiempo, aumentando los minutos por día de ejercicio hasta llegar a la meta, al cumplimiento de meta. Otro tipo de progresión podría ser ir incrementando poco a poco la intensidad de un tipo de ejercicio aeróbico o eh, el, la fuerza muscular usando, digamos, pesos un poco mayores. Y esto ya para terminar, entonces, el fitness físico debería de considerarse
o el ejercicio. Debería de considerarse como un nuevo factor de riesgo cardiovascular y debería de ser prescrito, o sea, como una receta, y en esa receta debería de incluirse qué tipo de ejercicio, qué intensidad, qué tiempo, frecuencia y progresión es la que estamos recomendando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, eh, estimado doctor Cáceres. La verdad es que el ejercicio físico es importante en todo contexto, sobre todo para las enfermedades cardiometabólicas, cardionefrometabólicas en este caso. Comprender que no solo es un medicamento, sino una prescripción de actividad física o ejercicio físico son fundamentales. Ya no es una cuestión de vanidad, de perder peso, sino de salud. Y esto es algo que debemos decirle a nuestros pacientes y practicarlo nosotros como trabajadores de salud. Hay comentarios aquí que van enfocados al mismo tema. ¿A cuánto tiempo está realizando ejercicio entre 300 o 400 minutos por semana se logra 5% de pérdida de peso? Esa es una pregunta muy interesante. Depende de otras variables también, porque depende también de la ingesta de la ingesta calórica de la persona y depende también de la condición física de la persona. Por eso está el concepto de progresión. Probablemente una persona con mucho sobrepeso, por ejemplo, no le puedes tú recomendar 300 minutos de ejercicio en la primera semana. Probablemente va a acumular lactato, le duele el cuerpo y al tercer día ya no va a hacer ejercicio. Entonces, la recomendación es, como depende del perfil, tú puedes comenzar con 20, 25 minutos a tolerancia. Se inicia tolerancia y se incrementa progresivamente en el tiempo. Yo puedo tardar meses en llegar a la meta del tiempo que necesito. El concepto de reducción de peso, ¿qué tan rápido lo hago? Es un concepto, digamos, muy tradicional, pero realmente en la actualidad no nos enfocamos en peso, nos enfocamos más en composición corporal. Entonces, si la composición corporal de la persona va cambiando, aunque la reducción de peso vaya siendo lenta en el tiempo, ya es beneficioso. Y hay que tomar en cuenta otra situación. Hay personas, por ejemplo, con sobrepeso importante que es limitado a hacer ejercicio cardio, porque, por ejemplo, tienen las rodillas. Entonces, a eso se refiere que hay que individualizar el tratamiento. Entonces, un tiempo no hay. ¿Verdad? O sea, una cosa son los estudios en el que escogen un perfil de persona y otra cosa es en la vida real. El punto es que el ejercicio debería de ser progresivo, sostenido e individualizado, ¿verdad? Pero que sí se alcanzan, y 5% pone el estudio, pero en la práctica puede alcanzarse valores mucho mayores. De hecho, en la charla anterior hablábamos de que hay estudios que han planes nutricionales adecuados con ejercicio más o menos como este, alcanzaban reducciones del 15% y que el 15% en personas con diabetes de reciente diagnóstico de diabetes, por ejemplo, podría hacer a la persona entrar en remisión de diabetes. Lo que es eso, tener valores de glucosa y glicosilada normales sin medicamento. Entonces, sí hay beneficios, digamos, importantes, pero no hay que poner tiempos, o sea, como una meta de tiempo, es más una meta de alcanzar un objetivo en composición corporal y en actividad física. Es muy importante este comentario, puesto que supone metas individualizadas de acuerdo a cada circunstancia clínica de los pacientes y sobre todo a los objetivos que queremos lograr. Hay algunos comentarios y preguntas también aquí. Últimamente se ha recomendado bailar con música por 15 minutos cada día en su casa. ¿Qué beneficios puede traer para una persona mayor de 60 años? Cualquier ejercicio que se haga es beneficioso, ¿verdad? Lo ideal, volvemos al concepto, es progresar. Si una persona es sedentaria completamente, cualquier beneficio que haga le genera beneficios en metabólicos inmediatos. En las primeras 6, 8 semanas hay beneficio. Si esa persona se adaptó al ejercicio que sea, en este caso, digamos, 15 minutos de hacer baile, por ejemplo, perfectamente se le podría recomendar después, por ejemplo, o subir un poquito o hacer un poquito de ejercicios de fuerza, que no necesariamente gimnasio o pesas. Ejercicios de fuerza pueden hacerse en una silla en la casa, por ejemplo. Entonces,
em, el punto es que depende, volvemos otra vez al concepto de tolerancia. ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes? Que una persona con un buen estado de salud camina 30 minutos y se queda caminando permanentemente 30 minutos. Y dice, ¿por qué no alcanza X objetivo? Es que porque probablemente necesita readecuar su ejercicio, ¿verdad? Otro concepto importante, quizás si se ven en las gráficas de recomendación de ejercicio, es que el ejercicio en la actualidad, una forma de recomendarlo es minutos semana, más que minutos día. Porque, por ejemplo, una persona trabaja y no pudo hacer ejercicio hoy, ya no lo hizo entonces. Entonces, si es minutos semana y estamos hablando de 150 300, pues lo puede hacer sábado o sube los otros días 10 15 minutos y llega a la meta. Entonces, es mejor hablar que en minutos día, en lugar de minutos día, hablar en minutos por semana. Interesante respuesta y una muy buena solución para la gente que tiene mucho trabajo. Y relacionada con esta va esta otra. Estar sentado es la mayor causa de muerte, pone esta persona. ¿Qué le recomienda el médico que solo pasa sentado? Eso. Existe, bueno, lo hemos comentado por acá, existe un artículo que salió publicado hace un par de años, 2, 3 años, muy interesante, que se le debe llamar snack de ejercicio o refrigerio de ejercicio. Ese estudio hizo, digamos, estudió dos grupos, uno siguió sentado y el otro em, hizo una intervención y la intervención fue realmente sencilla. Cada 2 horas hacer un minuto de ejercicio intenso. Entonces se vio que si se hacía eso rompía el sedentarismo. ¿Y cómo puede hacer eso en la práctica diaria? 2 horas sentado y un minuto de sentadillas rápidas, por ejemplo. No necesita un equipo. Entonces, si se hace eso, se rompe digamos, el sedentarismo en el día. Sí hay formas de romperlo en el trabajo de una manera relativamente sencilla. Sí, es importante comprender eso, sobre todo en el entorno en el que nos manejamos los trabajadores de salud, ¿verdad? Que se pueden hacer soluciones en el mismo trabajo para mantener un poquito esta rutina saludable. Excelente ponencia, dice, ante una prescripción de ejercicio, no todos los clínicos conocen este detalle, dejando solo la indicación de haga ejercicio sin decir cómo o cuál hacer. ¿Qué recomienda usted para que se recete ejercicio por el profesional de salud? La prescripción de ejercicio, em, de hecho, al revisar la literatura, existe diferentes prescripciones de ejercicio dependiendo de la patología. Si eres hipertenso es una, si es diabético, ahí hay múltiples, son otras. Si hay alteraciones, por ejemplo, de fibromialgia, son otras. Si la persona, por ejemplo, tiene em, obesidad mórbida, son otros. Entonces, como todo, y yo creo que es parte de lo que se está haciendo en este momento, la prescripción de ejercicio se le ha dado, creo, muy poca importancia. Se habla mucho de ejercicio, ¿verdad? Pero no se da programas de formación continua enfocadas a prescribir ejercicio. Probablemente hablamos bastante de nutrición o mucho más de nutrición que de ejercicio. Yo creo que la solución de esto sería hacer programas de formación continua en profesionales o pacientes, ¿verdad? Enfocados a diferentes tipos de ejercicio dependiendo de la situación de la persona, porque va a ser diferente de A a B. Sí, así es. Hay una persona aquí que comenta sobre la importancia de la hidratación paralelamente al ejercicio, que a veces la olvidamos, especialmente en entornos en donde hay aire acondicionado o fuera expuestos a calor, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado en ciertos tipos de deporte. Voy a usar ahorita el deporte como un ejemplo. Por ejemplo, la gente que nada piensa que no se deshidrata y se deshidrata igual, ¿verdad? Y para tener una idea, se ha visto, por ejemplo, que en deportistas, cuando tú tienes sed, cuando ya tienes sed, ya estás deshidratado. Y aproximadamente se ha perdido un 2% del peso de hidratación. Entonces, y se ha visto que con 2% de pérdida, es decir, cuando ya empiezas a tener sed,
ya hay una baja del rendimiento deportivo. Y llámese en deportistas o en alguien eh, que haga ejercicio diario no competitivo. O sea, llámese spinning, llámese correr. Entonces, ahí hay otras estrategias que se hacen desde el punto de vista de hidratación. Hay diferentes cosas como el test de deshidratación y otras cosas que no es el momento, pero alguna práctica es que uno se debería de hidratar antes del ejercicio. De hecho, en deportistas uno recomienda hidratarse 4 horas antes de hacer el entreno. Porque si tú llegas hidratado al ejercicio, te va a ser más fácil después rehidratarte durante y después. Pero si ya entras deshidratado, ¿verdad? Al ejercicio, en el ejercicio probablemente tu rendimiento baja o físicamente se puede alguien sentir mal. Por eso algunas veces las personas se sienten, si se deshidratan mucho, pues se pueden sentir mal. O sea, la hidratación es un pilar, así como la nutrición, de cuidado en las personas que hacen ejercicio. Ujú. Sin duda alguna. Hay una pregunta aquí que es bien vigente con la situación de toda la tecnología. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la opinión y evidencia científica con el uso de aplicaciones o gadgets, especialmente relojes, para la guía de ejercicio físico como intervención terapéutica? Las guías realmente son guías, entonces son universales y no individualizan. Empecemos por ahí. Lo ideal es individual y voy a poner un ejemplo sencillo. Una guía puede decir que el ejercicio, voy a hablar desde el punto de vista quizás deportivo, esté en zona 3, por ejemplo, en zona 4, o sea, zona 4 ya sería alguien que hace ejercicio intenso. Está en zona 4, entonces tiene que llegar la frecuencia cardíaca a tal valor para que usted esté en tal zona. Digamos, los que tienen relojes entenderán lo que estoy diciendo. En la gráfica que puse lo dividen en tres desde el punto de vista metabólico, pero digamos en deporte se puede dividir en cinco. Pero digamos, si fuera en cuatro, entonces eso es cierto para, primero, si estoy haciendo ejercicio aeróbico, probablemente no aplica para fuerza. Y segundo, por ejemplo, si yo uso un beta bloqueador, jamás va a funcionar porque estoy beta bloqueado. Entonces, mi frecuencia cardíaca siempre va a estar baja a pesar de hacer ejercicio. Entonces, ahí no me aplica eso. Entonces, tengo que usar otras estrategias. Hay unas escalas de percepción de esfuerzo, como la escala de Borg, que se le puede enseñar a la persona para que ya está como estandarizado en qué número de la escala equivaldría a un ejercicio moderado, entonces se individualiza. Hay que tener un poco cuidado. Pueden servir de guías, en términos generales son útiles para el perfil promedio, pero hay muchas personas que no entran allá. Por ejemplo, los cálculos de gasto calórico probablemente no están aplicados. La gente piensa que como consumió, ahí le sale que son 400 calorías. Entonces, esas 400 calorías, ya puede comer lo que quiera, entonces hay un desfase. Y otro concepto, por ejemplo, fisiológico, lo voy a usar fisiológico y lo pueden traducir a esto. Hay un concepto que se llama FatMax, que es la oxidación de grasas. La oxidación de grasas, por ejemplo, sucede en etapas leves. En etapas leves, digamos, de ejercicios tranquilos, 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, y hay una confusión ahí entre que el aparato dice me quemó tanto porcentaje de grasa contra un FatMax. Entonces, fisiopatológicamente no equivale en eso con alguien que hace ejercicios intensos, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener cuidado con la interpretación de los valores. Pueden servir de guía, ¿verdad? En el promedio, pero no siempre son aplicables a todas las personas. Otra vez volvemos a la situación de individualizar cada caso. Hay otra persona que pregunta, en caso de personas que poseen problemas de salud en sus articulaciones, por ejemplo rodillas, y el médico le recomienda hacer ejercicio, ¿qué ejercicio podría existir para este tipo de pacientes? El ejercicio por excelencia en problemas de rodillas es el agua, ¿verdad? O sea, es el agua. Si puede nadar, pues nadar. Si no puede nadar, pues hay lugares en los que la piscina tiene un mismo nivel, o sea que se puede caminar en la piscina, o puede ser acuaeróbicos. Si no tiene acceso a agua, algunas personas, algunas no todas, toleran, por ejemplo, hacer ejercicios tipo elíptica, en la que no hay golpeteo
No hay golpe, o sea, no se La, golpea de la articulación, pero algunas no la toleran por el desplazamiento y el estiramiento. Entonces, pero ahí sí. depende. Si lo tolera, probablemente sea una opción. Si no lo tolera el agua. Y si no tolera A ni B, entonces se enfoca uno en la composición corporal. O sea, puedo hacer ejercicio con bandas, ejercicio con pesas, entonces me enfoco en la composición corporal. Porque si yo subo la masa muscular y bajo la grasa abdominal, metabólicamente voy a estar mejor aunque pese lo mismo. ¿Verdad? Entonces, por eso el punto no es peso, el punto es composición corporal. Sí, hay comentarios aquí que dicen, muchas gracias, queda claro que con todo este conocimiento que el ejercicio es medicina. Y hay otra persona que pregunta una cosa bien interesante porque esto es una cosa que se vende a granel y sin control aquí en el país, ¿verdad? Buenas tardes, doctor Cáceres. Dice una persona de 45 años es recomendable que haga CrossFit. Yo creo, volvemos a la misma situación, ¿verdad? O sea, se tiene que individualizar porque también depende del perfil de la persona. No es lo mismo alguien que sea deportista de largo tiempo, desde que de niño fue deportista, a alguien que de 45 años va a comenzar mañana a hacer ejercicio. O sea, son completamente diferentes. Volvemos a lo mismo. Comience con CrossFit a dañarse toda la articulación. Volvemos a lo mismo, o sea, alguien que maneja bien la técnica, alguien que no tiene la técnica. Lo mismo, el mismo ejemplo sería, por ejemplo, en ejercicios de, digamos, de máquinas, ¿verdad? Que una de las cosas que se recomienda es que manejen bien la técnica, porque si manejas mal la técnica, incluso con un mal peso, puede uno lesionarse. Entonces, es bien relativo, o sea, todos los ejercicios son buenos, todos son buenos, siempre y cuando sean adecuados para la persona que lo va a hacer, ¿verdad? Aquí hay muchos agradecimientos por la excelente ponencia y preguntan también qué recomendación puede dar para realizar como rutina un chequeo de marcadores inflamatorios. Los marcadores inflamatorios, depende de cuál nos estemos refiriendo. Si somos fisiopatológicamente académicos, pues habría que medir factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, etcétera, o sea que es no viable desde el punto de vista clínico, ¿verdad? S- pero hay una forma práctica sencilla, muy fácil. Si una persona tiene una circunferencia de cintura A, inventémonos un número, 102 centímetros de circunferencia de cintura, y esa persona baja su circunferencia de cintura a 98 centímetros, los marcadores inflamatorios le disminuyeron. Entonces es bien sencillo, o sea, si yo disminuyo la grasa abdominal, el marcador inflamatorio disminuye. Si yo mejoro mi capacidad aeróbica independientemente del peso, lo que llamamos fitness cardiorrespiratorio, los marcadores inflamatorios disminuyen. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que si yo tengo más capacidad de correr, por ejemplo, los marcadores inflamatorios disminuyen. Entonces hay formas prácticas, sencillas, digamos, de intervenir. Como medición, entonces hay otros marcadores, pero es como evaluar factores de riesgo convencionales, pero esos igual mejoran si mejora la composición corporal y el ejercicio. Ya se ha dicho aquí que todo el ejercicio es bueno, ¿verdad? Individualizando los pacientes. Pero hay una pregunta que dice, para personas con síndrome metabólico y obesidad, ¿qué efectividad tiene Pilates? Depende del objetivo que se tenga y volvemos al concepto. Y una persona, por ejemplo, si bien recuerdan una diapositiva que estaba acá, si es reducción de peso, el ejercicio que más baja de peso es el aeróbico, ¿verdad? Pero si es una persona que no puede hacer aeróbico porque tiene contraindicación por alguna cosa, ejercicio de fuerza le va a modificar su composición corporal. O sea, depende del objetivo que yo quiera. Si mi objetivo es reducción de peso, pues dentro de la prescripción de ejercicio tiene que estar el ejercicio aeróbico, porque el ejercicio aeróbico es, como ya vimos ahí, y dependiendo del tiempo y la intensidad, tiene mayor efecto en el peso o bastante mayor efecto en el peso que el ejercicio de fuerza, ¿verdad? Entonces depende, o volvemos a lo mismo del objetivo de la persona. Ujú. Y una super conferencia, dicen, y vamos a hacer ejercicio. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué suplementos se pueden tomar para completar con la rutina de ejercicios en mujeres menopáusicas?
Más que pensar en suplementos en las mujeres en climaterio, existe una recomendación que es cuando empieza el descenso de estrógenos, usualmente sucede 3 a 5 años antes de la última menstruación. Entonces, una de las recomendaciones, y cuando sucede esto, la persona se hace mayormente metabólica porque empeora la resistencia a la insulina, acumula grasa abdominal y baja la masa muscular. Entonces, más que pensar en suplementos, en climaterio se recomienda actualmente subir la ingesta de proteínas. Para que tengan una idea, por ejemplo, en términos generales siempre nos enseñaron a manejar 0,7 0,9 gramos por kilo de proteína por día. Esa fue más o menos la recomendación que nos dieron. Probablemente en climaterio, dependiendo si no tiene contraindicación, más que un suplemento, la recomendación sería incrementar a 1,2, 1,3 gramos por kilo de proteína al día, porque uno de los objetivos en ese momento es cuidar la masa muscular. Y la masa muscular en climaterio se debería de empezar a cuidar antes de la última menstruación. O sea que si yo logro mejorar la masa muscular, metabólicamente va a estar más estable esa persona. O sea, más que pensar en suplementos, es pensar más en una nutrición adecuada. Sin duda alguna, pero si lo podemos complementar con ejercicio mucho mejor, como hemos visto en esta conferencia, siempre beneficio, siempre beneficio. Y qué bueno que estemos rompiendo esquemas, hablando de temas en los que usualmente los clínicos siempre le dicen al paciente, exceptuando casos como el tuyo, vayan al ejercicio. Entonces viene la paciente, va, se matricula a un gimnasio, va a un gimnasio, se inscribe y después de la chicharroneada del primer día, desertan por la gran lactoacidosis que tienen en los músculos y ya no van. Y odian el ejercicio porque lo que hacen es inducirles dolor o lesiones. Entonces, qué bueno sería tener un concepto muy terapéutico del ejercicio y a la vez preventivo para las enfermedades.